Finalmente damos paso a nuestra cuarta exposición titulada Inclusión digital y descentralización en la legislación sobre ámbitos digitales, la experiencia del municipio de Coroico, Bolivia, y el debate de estos aspectos en Chile. Esta interesante exposición está a cargo de la abogada Diandra Céspedes. Nuestra invitada, Diandra Céspedes, es abogada, máster en Derechos Humanos, Paz, Desarrollo y Desarrollo Sostenible y especialista en Derechos Digitales con más de 11 años de experiencia. Es investigadora y consultora asociada de la Fundación internetbolivia.org. Se ha desarrollado además en el área de los derechos humanos desde distintos ámbitos en la sociedad civil, entidades públicas y la docencia. Profesor. Muchas gracias. Primero agradezco por el espacio, también gracias por quedarse para escuchar una última mesa. Yo voy a hablar sobre esta temática y para eso vamos a tener tres grandes espacios. Primero vamos a hablar un poco del carácter multidimensional que tiene la inclusión digital. Posteriormente les voy a contar un poco lo que ha pasado en el municipio de Coroico en Bolivia y una tercera parte que va a ser de cuestionamientos sobre cómo fortalecer estos aspectos de inclusión digital y descentralización en Chile y también en otros contextos. Entonces, para ello quiero que empecemos entendiendo que vivimos en una era donde estamos hablando de derechos digitales y que los derechos digitales no van a ser otra cosa que los derechos que tenemos como personas, pero aplicados a un entorno digital. Es como mirarnos en un espejo y ver que la realidad que tenemos en el mundo material también se ve reflejada en el entorno digital. Y por ello, por más que hayan algunas diferencias de acuerdo a las características propias de estos entornos, los problemas que tenemos en el mundo material se ven reflejados también en el mundo digital. En el mundo digital hay violencia, hay discriminación, hay falta de acceso y vulneración a derechos y por lo tanto son cosas que tenemos que resolver. En ese sentido, las TIC van a actuar como una especie de amplificador de lo que ocurre en el mundo material, tanto de las cosas buenas que pueden existir, pero también de las cosas malas. Es por ello que se está tratando de abordar esta temática de cómo garantizamos los derechos de las personas en el entorno digital y distintos organismos internacionales, entre ellos los que surgen desde el sistema universal como ser Naciones Unidas, han tratado de establecer ciertos marcos de interpretación. Así tenemos resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que a partir del año 2012 establecen firmemente que el acceso a Internet es un habilitante para el ejercicio de los demás derechos. A partir de esta afirmación, el Consejo ha ido evolucionando y dando distintas resoluciones y tenemos la resolución del año 2018 que establece además que los estados tienen obligaciones para cerrar las brechas digitales y que el cierre de brechas digitales es un paso imprescindible para hablar de la plena garantía de derechos de las personas. En ese sentido, hablar de brecha digital implica necesariamente hablar de inclusión digital y la inclusión digital hay que entenderla desde este carácter multidimensional porque son varios factores los que están involucrados. En primer lugar, inclusión digital es hablar de infraestructura, tener las antenas, los materiales que nos permitan conectarnos, pero va más allá de eso. Inclusión digital también es permitir que las personas tengan las habilidades necesarias para disfrutar de esa infraestructura, que hayan espacios de innovación, de participación y se genere la confianza para que la población finalmente pueda acceder y utilizar los medios tecnológicos de manera segura y confiable. A esto además yo hago la pregunta si inclusión digital incluye también aspectos sobre descentralización y al menos mi respuesta es que sí, porque finalmente los temas tecnológicos nos atañen a gran parte de la población, pero hasta hoy por lo menos gran parte de los debates, como bien mencionaban los colegas, se está dando en el norte global y usualmente por personas especializadas, cuando también otros sectores tienen necesidades específicas que deberían ser escuchadas. En ese sentido, hay el abordaje multi-stakeholders o de múltiples partes interesadas que debe ser considerado al momento de establecer políticas públicas y legislación sobre temas tecnológicos.
Y en esto vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en Coroico. Coroico es un municipio en Bolivia y es el primer municipio en tener una legislación sobre protección de datos personales. Esto es sumamente relevante y es sumamente relevante en primer lugar porque Coroico tiene una ley de protección de datos personales, incluso cuando Bolivia no tiene una ley nacional de protección de datos personales. Un municipio ha dado un paso antes que lo haga el gobierno nacional. Y además, Coroico tiene otras características que lo hace ser no un municipio que tradicionalmente se vería como parte de los debates tecnológicos. Para que ponerles en contexto, Coroico se encuentra en el departamento de La Paz y es un municipio pequeño, tiene apenas 27.500 habitantes aproximadamente, según el último censo. Se dedica a actividades de turismo y también de producción de café, de miel, de cítricos y tiene una digitalización incipiente, a tal punto que incluso hay lugares en Coroico donde no hay acceso a Internet y el gobierno municipal no ha tenido este proceso de transformación digital. A pesar de estas características, nuevamente Coroico es el primer municipio en Bolivia en tener una ley que hable sobre protección de datos personales. Eh, Coroico se destacó en un proyecto que ha realizado la Fundación Internet Bolivia y la Asociación Aguayo desde el año 2021 con los fondos Indela, que era el proyecto de municipios digitales, donde se hizo la intervención en 6 municipios, entre ellos Coroicos, con la finalidad de establecer modelos de marcos legislativos para estos municipios. En este proyecto vamos a ver 2 grandes ámbitos. Primero, un estudio de campo en el cual se realizaron entrevistas y talleres tanto a autoridades de los órganos ejecutivos, legislativos, pero también a la sociedad civil, padres, madres de familia, estudiantes, profesores, comerciantes, productores, para entender su visión sobre la digitalización y las necesidades y propuestas que pueden tener con representación del sector al que pertenece. Y además una revisión normativa para hacer un análisis competencial sobre qué aspectos podíamos legislar dentro de los municipios, porque los municipios en Bolivia son autónomos y por lo tanto pueden crear en determinados ámbitos sus propias leyes. Es así que producto de este proyecto salen algunos documentos, principalmente modelos municipales para leyes, modelos de leyes municipales. 2, uno de inclusión digital, que trató principalmente temas de redes comunitarias y alfabetización digital, y otro de protección de datos personales, en el cual se trata sobre la manera de gestionar y hacer el tratamiento de datos personales por parte de los servicios municipales. Además, guías para los concejales que trataba de bajar un poco esta información muy técnica que se manejaba en las leyes, porque finalmente van a ser los concejales quienes aprueben esta normativa, y otros documentos que plasman este estudio de campo y análisis competencial. Entonces, a partir de esto, como les indicaba, Coroico tiene la voluntad y dice queremos continuar trabajando y van a pasar distintas etapas en los posteriores años. Aquí yo destaco la voluntad, tanto la voluntad política por parte de las autoridades, porque como les digo, es un municipio bastante pequeño, pero tanto la alcaldesa como las concejalas y los concejales tuvieron la visión de decir esto puede llegar a ser importante en un momento, pero también la sociedad civil quiso participar para dar estos aportes y en base a esto se hace una nueva versión, específicamente para Coroico, una ley simplificada, por decirlo de alguna manera, y el año 2023, el 17 de mayo, el Día de Internet, Coroico aprueba su ley municipal de digitalización y gestión de datos personales. Y se continúa trabajando para que haya un reglamento en el cual se desarrollen más aspectos sobre, por ejemplo, cómo iban a ser los procedimientos para el ejercicio de los derechos, el manejo de las bases de datos, etcétera. Y de manera paralela se ven otros temas que también salieron desde sociedad civil, como ser cómo tratamos temas como violencia digital, cómo fortalecemos a los productores a través de procesos de economía digital, por ejemplo. Y
Aún existen muchos retos porque por las características que les mencioné antes, por ejemplo, el reglamento está en pausa, este proceso de transformación digital también está en pausa, pero se ha dado un paso importante porque hay que pensar que cualquier proceso de transformación digital debería tener como base el respeto de los derechos de las personas y esto en este caso se da a través de una ley de protección de datos personales. Entonces, cuando hayan estos procesos de transformación digital, vamos a tener como base, por ejemplo, la privacidad y la equidad desde el diseño. Es una pequeña muestra de cómo municipios pequeños también pueden ser protagonistas. También quiero mencionar a otros municipios como ser Charagua o Villamontes, que también son municipios pequeños y que también sonaron interesados y, por ejemplo, uno de los temas que más les interesaba era el tema de las redes comunitarias para el ejercicio y el acceso al derecho a la educación, porque se habían visto muy afectados por la falta de acceso en época de pandemia. Y el año pasado el PNUD saca una guía sobre inclusión digital en el cual establece distintos ámbitos y algunos de estos ámbitos pueden ser aplicados en esta experiencia en Coroico. El PNUD nos dice que los sistemas públicos pueden promover la inclusión digital a partir de estos aspectos. Por un lado, tener una estrategia, una visión y un compromiso nacional que permite establecer ciertas políticas públicas. Por otro lado, que haya un apoyo intergubernamental y con otros sectores de la población, sea sector privado, academia, sociedad civil, hacer un desarrollo permanente de habilidades digitales a la población en general y hacer un desarrollo constante de habilidades digitales en las entidades gubernamentales. En el caso de Coroico podemos ver que sí ha habido esta visión, no nacional, pero sí a nivel local por parte de las autoridades de entender que si bien no están en las condiciones óptimas hoy, el tema de transformación digital va a ser importante de aquí a un tiempo y que por lo tanto se tiene que abordar. Y la apertura también de abrirse para que la Fundación Internet Bolivia y la Asociación Aguayo den esta colaboración técnica y también haya una participación por parte de la sociedad civil. Y un aspecto que si bien Coroico no tiene este proceso de transformación digital plenamente desarrollado, se puede ver que ha habido un liderazgo digital por esto que les mencionaba, que las autoridades han podido tener esta visión y por lo tanto da las condiciones para que haya la aprobación de esta normativa. Y aquí quiero ponernos un poco en contexto de qué es lo que pasa en Chile. Chile tiene otra característica estatal, los municipios y los gobiernos regionales no son autónomos, pero lo que sí tiene es una normativa en ámbitos digitales más robusta y hay que ver cómo estos aspectos se van exponiendo también en lugares no tradicionales, sino también en municipios más pequeños, por ejemplo. Tenemos políticas públicas claras de transformación digital, de datos, de ciberseguridad. Tenemos leyes establecidas como ser la Ley de Transformación Digital, la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley de Protección de Datos Personales que entrará en vigencia el año que viene. Pero si bien estos tienen una visión relativamente clara a nivel de gobierno central, ¿cómo hacemos que estos aspectos se vean desarrollados también en otros ámbitos? Aquí preguntarnos, y voy a también lanzar más preguntas que en realidad respuestas, pero que creo que son necesarias, de cómo hacemos más partícipes a otras regiones, a municipios más pequeños. La comuna de Santiago es muy distinta, por ejemplo, a las necesidades que pueda tener comunas como Yumbel en la región del Biobío, y por lo tanto se tiene que escuchar también estas voces, porque las comunas también tienen que tener este desarrollo de transformación digital y no debería quedarse simplemente a nivel del gobierno central. Es por eso que hay que entender que lo que les decía al principio, las TICs actúan como una especie de amplificador. Y si bien la tecnología puede ayudar a resolver los problemas que tenemos como sociedad, también puede ahondar las brechas que existen. Y por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo los estados, la academia, hacemos procesos participativos, inclusivos y descentralizados
para crear tanto política pública, pero también legislación en ámbitos digitales que, como les decía, nos atraviesan a la mayoría de la población, probablemente no hay respuestas concretas. La pregunta es cuál es la mejor forma y cómo abordar esto en la práctica, y siempre va a depender del contexto y de las necesidades que tengan las personas, las regiones, las comunas, pero para eso finalmente hay que escucharlos y formarlos también, porque las brechas digitales siguen siendo una realidad. Entonces yo con eso concluyo y muchas gracias. Muchas gracias.